Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bien, realmente sorprendente ver una sala llena para hablar de un tema del tipo que vamos a tratar hoy, las relaciones arte y poder en la Unión Soviética y en la Rusia actual. Así que un placer para mí. Bueno, yo soy Enrique Quero, soy el director del Centro de Culturas Eslavas. Hasta hace unos meses era Centro Ruso de la Universidad de Granada, financiado por la Fundación Ruski Mir, Mundo Ruso, que como bien sabéis fue un agente gubernamental, o bueno, no sé cómo calificarlo. La cuestión es que evidentemente la Universidad de Granada renunció a la financiación que motivó la apertura de este centro aquí hace ahora 8 años, difundiendo la lengua y la cultura rusa. Y ahora nos llamamos Centro de Culturas Eslavas y aclaro ya que evidentemente está financiado exclusivamente por la Universidad de Granada. Pues hoy tenemos una mesa redonda en torno a estas relaciones de arte y poder, y para ello tenemos, creo que, un elenco absolutamente privilegiado de especialistas muy complementarios, como vais a poder comprobar, en sus conocimientos y en su trayectoria. Y os voy a presentar a nuestros invitados, que como veis son 4. Los moderadores seremos, ya lo anticipo, Nina Kriesova, empiezo por ella aquí a mi izquierda, coordinadora del Centro Ruso, y... Perdón, ya mal comienzo, esto habrá que retocarlo ahora. Habrá que hacer un corte conveniente, ¿no? Dentro de la tradición de la censura, que nosotros iremos también, cada uno hace la censura a su manera. Pues bueno, el Centro de Cultura Eslava, me cuesta acostumbrarme, que organiza este evento, y gracias también a la gran capacidad organizativa y a la iniciativa de Nina Kriesova. Y como continuación de la obra de teatro, voy a aprovechar para dar las gracias, por supuesto, a Lina, a la directora y a las actrices, porque creo que han hecho un trabajo hoy magnífico. Pues bien, continúo con la presentación. A mi izquierda, Nina Kriesova, ya conocida por todos, coordinadora del Centro de Cultura Eslavas. Continúa Carmen Codín. Todo ello ya anticipo, para no repetirme con todos, son buenos amigos y colaboradores históricos del antiguo Centro Ruso. Pues Carmen Clodín es investigadora senior asociada del CIDOP, Barcelona Center for International Affairs, del que ha sido directora de investigación y directora adjunta durante varios años, y fundamentalmente es conocida por 2 motivos. El primero de ellos es por su monografía Lenin y la Revolución Cultural, escrita en francés y traducida al español y al inglés, y por ser quizás una de las mejores conocedoras de lo que fue el espacio soviético, ese espacio realmente tan peculiar, y el espacio postsoviético, y todas sus repúblicas, Tayikistán, Bielorrusia, Armenia, Ucrania, etcétera. No voy a enumerarla. Es una gran conocedora de este ámbito. Por lo que respecta a Ricardo San Vicente, pues nos conocemos de hace muchísimos años y es uno de los grandes conocedores de la literatura rusa, como habéis podido comprobar hace un momento. Impartió literatura rusa antigua y moderna y contemporánea en la Universidad de Barcelona y es, como he dicho, quizás nuestro... ¿Un qué? Un jubilado, eso sí. Aparte de tener esa suerte, ha hecho, bueno, un jubilado por decirlo algo, porque vamos, sigues trabajando, traduciendo. Algunos autores que él ha traducido, y recomiendo sus traducciones, es un gran traductor. Y como bien él sabe, no es fácil traducir del ruso. Hoy con Fernando, aquí nuestro doctorando del Centro de Cultura Eslava, habéis visto un ejemplo de lo que siempre se ha traducido así. Ricardo lo sabe bien. He traducido a Tolstoy, Zoshenka, Shalamov, Bulgakov, Chekhov, Brodsky, Dovlatov o Babel, por decir alguno. Por supuesto, muy conocido también por su traducción de Svetlana Alexievich. Hizo la primera traducción, posteriormente ha tenido otra traducción de Svetlana Alexievich, de Voces de Chernóbil. Y por último, Pilar Bonet, con la que nos hemos conocido
sé de su trayectoria desde hace mucho tiempo, como todos vosotros, pero bien, nos hemos conocido hoy. Ella dirigió desde el año 82, si no me equivoco, 84, la corresponsabilidad del País, y ha cubierto periodos en los que algunos de los que estamos aquí, y eso es lo que justifica también nuestra presencia, me refiero a Joan y a mí concretamente, como la caída del muro de Berlín o la reunificación alemana o, por supuesto, ese gran evento que ha condicionado quizás el siglo XX, que es la llegada de Gorbachov al poder en la Unión Soviética y su posterior disolución. También colaboradora del CIDOB. ¿No eres colaboradora? Bueno, pues nosotros pensábamos que era. Pero libros como Moscú, Imágenes sobre fondo rojo o... Ah, ¿nunca llegaste a escribir ningún artículo allí? Bueno, no lo hizo, pero estabais juntas. No, tampoco. En honor a la verdad. Bueno, la cuestión es que, ¿por qué destaca aquí la presencia particularmente de Pilar? Porque yo creo que una de las grandes conocedoras de los 90, de esa época, realmente es sorprendente, porque es difícil pensar, y lo digo porque nosotros vivíamos allí en aquella época, que un pueblo pueda sobrevivir a algo así. Realmente, si alguien ha visto la Rusia de los 90 y ve lo que pasó, el concepto de inflación no se sabe viendo la realidad actual nuestra, sino aquello. Quiero decir, eso es realmente una locura, un disparate, una crisis descomunal que sufrió el pueblo ruso y que, como bien sabéis, en la época aquella el presidente era Boris Yeltsin y ella escribió una monografía interesante que es La Rusia imposible, Boris Yeltsin, un provinciano en el Kremlin. Un provinciano por decir algo. Y bien, y por último, Joan Castelví, que es profesor de lengua en la Universidad de Barcelona y que él y yo compartimos algo, y es vivir en la Rusia de los 90. Es decir, nosotros pudimos comprobar de primera mano lo que supuso vivir en una época tan convulsa y tan difícil y tan compleja. Así que, sin más, vamos a pasar a este coloquio, para el cual Nina y yo hemos confeccionado una serie de preguntas que ellos han recibido con anterioridad, pero realmente no hay nada excluido. Es decir, nosotros vamos a formular preguntas, el público estamos abiertos a que también formule sus ideas o sugerencias a propósito de lo que vaya ocurriendo aquí. Y la primera pregunta es obligada, ¿no? Y se la vamos a dirigir a Carmen Clodín, y es que ¿qué opinas, Carmen, de la figura de Gorbachov? Esa figura tan compleja, y voy a anticipar por decir algo. Cuando yo llegué a Rusia, mi mayor sorpresa fue ver que nadie podía ni ver a Gorbachov. Yo que pensaba que era una persona popular, estamos hablando del año 89, llegó allí, una sorpresa realmente. La impopularidad profunda que tenía Gorbachov entre el pueblo llano, me refiero. Carmen. Antes de contestar a tu pregunta, quisiera hacer una observación, un comentario sobre lo que has dicho, que creo que tiene mucho que ver con lo que hablaremos después, y desde luego tiene mucho que ver con la situación que conocemos ahora de agresión rusa contra Ucrania. Has dicho, lo que hemos visto que soporta el pueblo ruso, nadie lo puede entender, etc. No es el pueblo ruso solo, y es el ucraniano, el bielorruso, el armenio, también es cierto, el pueblo soviético. Sí, pero es que es importante subrayarlo, porque repetimos constantemente que lo que ha sufrido el pueblo ruso, esto es lo que siempre y constantemente hemos oído, y nosotros y la gente aquí presente. Y se olvida, y cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, ni te cuento. Parece que solo el pueblo ruso, los étnicamente rusos, han sufrido lo que sabemos que se ha sufrido durante esa guerra, olvidándonos no ya solo de los pueblos que después se han convertido en países independientes o supuestamente independientes, más formalmente que en la práctica, y como Ucrania están ahora intentando, luchando para que esa independencia sea real y que tengan de verdad la posibilidad de escoger lo que quieran hacer con su país.
pero es que los pueblos no rusos de Rusia también lo han pagado, el mismo precio que el pueblo ruso. Entonces esto yo, perdonad, pero a cada vez que lo oigo me subleva y necesito decirlo. Gorbachev, yo creo que Gorbachev tiene que, o sea, la historia tiene que, lo que llamamos la historia, con una H mayúscula, minúscula, como queráis, pero yo creo que sí se ha ganado un lugar en la historia. Yo creo que ha sido un elemento totalmente, bueno, finalmente positivo para la historia de la Unión Soviética. Desde luego ha sido un elemento muy positivo para todas las repúblicas que se han liberado del imperialismo ruso y no solo las repúblicas, sino los países de lo que entonces se llamaba el Comecon, los países de la Europa Oriental, Polonia, Hungría, etc., a los del Pacto de Varsovia. Es evidente que Gorbachev pone en marcha un proceso que empieza a tomar una dinámica propia. Y ahí es donde Gorbachev empieza, él como líder en ese momento, a patinar y a no entender cuál es la dinámica real que se está produciendo. Y esa dinámica es que el papel principal que se suponía que tenía que hasta ese momento desempeñaba el Partido Comunista, que era el motor de la sociedad soviética, Gorbachev pensaba que podría modernizar, era su única intención, podía modernizar el socialismo soviético y podía de alguna manera abrirlo, liberalizarlo, democratizarlo, pero manteniendo el papel dirigente del Partido Comunista Soviético. Y ahí es donde el divorcio entre la estrategia de Gorbachev y lo que estaba ocurriendo en la realidad, el divorcio se va abriendo cada vez más. Y eso también se refleja evidentemente en lo que la gente piensa de Gorbachev. En general, los seres humanos no estamos muy por la labor, no nos gusta mucho que nos cambien las cosas. Nos gusta aquello a lo que estamos acostumbrados. Evidentemente, la perestroika significa un cambio, de hecho revolucionario, pero eso se ve después de la realidad. Y eso a la gente le produce mucho miedo. Hay la gente, que es la gran mayoría, no concienciada o no especialmente politizada, que tiene miedo y que se da cuenta que la situación se está volviendo cada vez más difícil, incluso a nivel material, efectivamente. Y después, entre la capa de lo que se llamaban los demócratas en esa época, la gente más politizada, más dinámica, más metida en la voluntad de cambio de la sociedad soviética, para ellos Gorbachev rápidamente se convierte en un freno, en un obstáculo, ya no en lo que era hasta prácticamente el 89, en un aliado, digamos, del cambio. El gran momento, yo creo, álgido de Gorbachev es hasta el 89, caída del muro de Berlín. Muchas veces oigo hablar de que el mundo bipolar ha acabado gracias a la caída del muro de Berlín. Pero es que el muro de Berlín, primero, solo es un símbolo de eso, efectivamente, pero es un resultado, no es la razón, no es el motivo, no es la raíz del cambio. El cambio empieza en la Unión Soviética. Sin Gorbachev y sin la perestroika y sin la glasnost, no hubiéramos llegado, al menos no en ese momento y no en esas condiciones, a la caída del muro de Berlín. ¿Alguien quiere añadir algo? Bueno, simplemente un pequeño detalle que Carmen ha citado relativamente a políticos del problema. Hemos hablado estos días. Lo curioso es que un país talmente politizado para el exterior, estoy hablando de la Unión Soviética, con lemas, eslogans en todas partes,
de hecho se demostró que era profundamente apolítico y nunca entendió realmente al principio. Lo que entendió es la desaparición de los productos, el descenso del nivel de vida, la inflación galopante. Eso es lo que vio, pero no vio las causas profundas que había provocado, que a su vez, como ha dicho Carmen, eso fue el resultado de un desmoronamiento. Y esa actitud apolítica es la que generó que Gorbachov fuera admirado, Gorby, en la faz del mundo y realmente odiado y ridiculizado en la Unión Soviética y luego en Rusia. Bueno, mi aportación posible es, como ha dicho Enrique, como una persona de aquí que llegó a Rusia por esos años y también se sorprendió de la popularidad que tenía aquí Gorbachov y la poca que tenía allá. La poca que tenía allá estaba claro, porque como estaba el día a día de la persona de a pie, y más adelante también porque se le culpa de la desaparición de un imperio, ¿no? Que fuera el causante. Y después, con los años, que es lo que quisiera añadir yo, ¿no? También me sorprendió eso allá, y me sorprende la admiración que había aquí. Porque al final, a ver, Glasnost, ¿en qué consistía exactamente cuando hubo Chernóbil? ¿Y qué fue lo que tapó? Él era responsable de que se pudiera llegar la información o no. Digamos, intentando mantener la Unión Soviética enviando tanques a Lituania, a otras repúblicas también, con muchos muertos también, ¿no? Y Gorbachov, Premio Nobel de la Paz. Además. Y Premio Nobel de la Paz, y acabar después haciendo anuncios de Pizza Hut. Por ejemplo. O sea, quiero decir que la admiración que había por esta parte también no deja de ser sorprendente. Bueno, yo quiero decir que los personajes que hacen la historia o a los cuales atribuimos la cristalización de procesos que son más amplios, tienen sus contradicciones y también su evolución. Respecto al muro, yo creo que había una percepción en Occidente y una percepción interna que parte de razones objetivas. Para Occidente se acababa el muro, se podía descansar, no había un peligro que viniera de allá, sino que se iba a producir, parecía, una convergencia que nos uniría a todos en un espacio que entonces se decía desde el Océano Atlántico hasta Vladivostok, la Casa Común Europea o incluso la Casa Común Euroasiática, y en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética existió, es algo que ahora uno puede tender a olvidar, lo que se percibía era la escasez, las molestias en la vida cotidiana, los escaparates vacíos, las largas colas para los víveres más elementales. Entonces eso produce una diferencia de nivel que nunca ha sido igualado. Es decir, la armonía nunca llegó, ¿no? Entonces esas dos partes están en tensión entre ellas, ¿no? Sí, gracias, ya está. Bien, sí, a continuación de lo que tú has dicho de que el pueblo ruso era político, recuerdo haber leído el año pasado un libro que salió sobre los chicos parisinos del hijo de Marina Tsvetaeva y de un amigo suyo que volvieron en los años 30 a la Unión Soviética desde Francia, tan lleno de ilusiones. Y este chico, el amigo de Mur, del hijo de Marina Tsvetaeva, pues en uno de sus primeros días salió a la calle y salió en busca de un periódico extranjero para ver las noticias. Y llegó a un kiosco, a otro kiosco, a otro kiosco, no había nada. Y entonces le dijeron que quizá, que si fuera a la biblioteca de Lenin, conseguiría alguno, ¿no?
Y entonces él se preguntó, dice, es un pueblo donde no se habla de la política realmente y nadie se interesa por la política. Aquella fue la situación de los 30 realmente, de los 40 quizás que también, pero con Glasnost realmente algo cambió. Yo recuerdo que yo era más o menos niña, 12, 13 años, que mis padres, que eran unos ingenieros normales, devoraban todo lo que se publicaba. Era literatura, política, todo, se leía todo. Y nosotros, las niñas del colegio, lo comentábamos también, porque en casa se hablaba. Entonces, todo el mundo de repente se volvió muy político, todo se hablaba, todo se comentaba, se discutía. Entonces, la verdad es que el ambiente que nosotros vivíamos y sentíamos no era de libertad. Realmente que podíamos hablar de todo, de lo que quisiéramos, hacer lo que quisiéramos, como que de una juventud así, no solo de juventud de la que nosotros teníamos en aquel entonces, sino que nuestros padres, incluso nuestros abuelos también la estaban viviendo, esta edad de juventud, de recobrar la libertad. Y ahí viene otra pregunta y es ¿cómo después de todo aquello? Es que yo todavía no lo puedo entender. ¿Cómo de todo aquello que hemos pasado en los 90, a pesar de toda la dificultad de la vida que teníamos, ¿vale? ¿Cómo hemos podido nosotros, o el pueblo, o los pueblos, no de toda la Unión Soviética, yo estoy hablando de Rusia en concreto, ¿vale? ¿Cómo hemos vuelto otra vez, cómo se ha vuelto allí otra vez a este estado de control tan conservador, de este tradicionalismo? Y no es que no hemos vuelto a los 80, es que creo que no, a los 40, no sé. Sí, a una época de Stalin. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo desde los que Pilar, por ejemplo, todo vivió allí en los 90, ¿no? Y antes, ¿cómo lo has visto tú? ¿Cómo tú te lo imaginabas que eso podía pasar? Pues no. Yo creo que teníamos una visión un tanto simplista, ¿no? Pensando que nuestras vidas o una parte de nuestras vidas iba a coincidir con un periodo de transformaciones permanentes y no fue así, ¿no? Entonces yo creo que ahora, a la hora de analizar y ver todo aquello, hay que tener una perspectiva más amplia. Bueno, la perspectiva empezaría no en la Unión Soviética, sino en Rusia, en el Imperio ruso. Pero bueno, no vamos a ir tan lejos. Si nos ponemos en los últimos años de Leonid Brezhnev, que sería el comunismo relativamente vegetariano, ese comunismo vegetariano, socialismo, necesitaba una transformación porque se había quedado retrasado respecto a la innovación tecnológica de Estados Unidos y eso tenía importancia en la carrera armamentística. Esa es una de las razones del cambio de la perestroika. Pero como ha dicho muy bien Carmen, el proyecto se va apoderando del autor y lo desborda, ¿no? Y en un momento dado ya no controla las cosas. Entonces, la historia de Gorbachov es la historia del fracaso de una democratización, una reforma, porque no se tenía el know-how para hacerlo, porque era una transformación que no tenía ningún precedente. Luego viene Yeltsin, y yo diría que Yeltsin es el fracaso de la democratización, porque se recurre en vicios como la corrupción, las falsificaciones electorales que regresan,